Saludos a Marcelino Aguayo, hoy estado nomástico. Marcelino Aguayo es consejero regional, un hombre ligado al transporte público durante toda una vida. A todos los marcelinos en el día de su nomástico y las marcelinas, ¿no? El reloj está indicando qué hora es. Son las 10 de la mañana con casi 5 minutos y tenemos en la línea, debe haber terminado el COE hace poco, al Seremi de Salud Eduardo Castillo, al que le damos la bienvenida y agradecemos la gentileza de siempre de estar en contacto con nosotros y con la comunidad a través de Polar Comunicaciones. Eduardo, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Terminando el COE ya del día lunes. ¿Cuál fue la novedad más importante de este COE iniciando la semana, la última semana de abril, Eduardo? Tenemos la situación de los camioneros, que es compleja de todo punto de vista, en el abastecimiento y también el tema sanitario. Las personas que se encuentran ahí sin muchas medidas de protección, sin medidas sanitarias tampoco, sin acceso a baño. Así que ahí son esas situaciones complejas en que se reúnen muchos antecedentes a favor, en contra, pero a lo menos desde el punto de vista sanitario, el abastecimiento es importante, evita las aglomeraciones o los miedos a que las personas crean de que vaya desabastecimiento y tendan a llenar los establecimientos de comercio. Y por otro lado, las condiciones en las que están allá, están en un lugar sin ninguna condición sanitaria y en reuniones que vemos las fotografías, en fin. Así que también es compleja el tema para nosotros, digamos. Hace un momento, Seremi, yo tuve la oportunidad de tener aquí en los estudios a Carlos Estrada, que es presidente de uno de los gremios del transporte. Ellos están muy preocupados, ¿no?, por lo que está aconteciendo, porque definitivamente esto no está en las manos, en la buena voluntad de las autoridades de la región o del país. Este es un conflicto gremial, sindical, social, que se vive en Neuquén. Y sabemos, Argentina es un estado federal, ni siquiera puede haber mucha intervención desde la Casa Rosada, ¿no?, a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una situación muy complicada, y yo no creo que ese era alarmista, y se lo planteaba yo al señor Estrada, el hecho de decir de que Punta Arenas, o en Punta Arenas a lo menos, no sé si en Natales y en Porvenir, comienza a notarse ya el desabastecimiento de algunos productos. Efectivamente, eso es lo que ya se observa. Por algunos lados estamos viendo hay otras opciones. Sabemos que el tema, por lo menos de medicamentos, las farmacias muchas veces optan, o ya en general la mayoría, opta por despacho aéreo en caso de requerirlo. Tanto por ahí tendríamos una tranquilidad, porque ha ocurrido en otras ocasiones que han podido optar al despacho aéreo. No son grandes volúmenes en lo que se refiere a medicamentos o insumos que eventualmente pudieran ser necesarios. Y efectivamente el problema es que, claro, esta es una medida de presión, más que nada la situación que está pasando en Neuquén, y eso es difícil de destrabarlo desde acá, porque es un problema de Argentina que lleva bastante tiempo, y además hay algunos otros piquetes en el camino, entonces otros cortes también. Así que, bueno, esperamos que solucione, que tal vez es lo que está ocurriendo acá, no sé si va a presionar un poco a buscar una solución, pero esperamos también una pronta solución. Y sobre todo que puedan haber medidas que no afecten de alguna manera, por ejemplo, el acceso de vehículos pequeños, ¿no? De alguna manera, una familia que transita, es muy complejo que pudiera quedarse unos días ahí en el lugar, distinto tal vez a un vehículo de transporte que tiene cierta capacidad o preparación para poder permanecer algunos días, pero una familia que viene en un vehículo se le hace muy difícil en realidad la situación. Y en ese sentido, hasta ahora ha habido flujo y esperamos que también eso se pueda mantener. Desde el punto de vista de lo que significa la pandemia, o sea, el riesgo que haya muchas personas reunidas ahí, que no mantengan distancia, que no tengan condiciones para lavarse las manos, etcétera, eso puede agravar la situación. Seremi, ustedes tuvieron la oportunidad como seremía de trasladarse el fin de semana también a Punta Delgada. Entiendo que lo hizo en horas de la noche del día sábado el gobernador de la provincia de Magallanes, para conocer la situación in situ, de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría ocurrir a propósito de la falta de agua. Vale decir, no es fácil cumplir con todos los protocolos que hoy exige salud en Punta Delgada, que corresponde a la región de Magallanes, a la provincia de Magallanes y evidentemente al país, ¿no? Lavado de manos, uso mascarilla, distancia social. Yo no sé si aquello se está conservando para evitar más contagios en la frontera chileno-argentina.
Se le ha reiterado eso en las reuniones que han habido. Sé que ayer también de nuevo tuvieron otra reunión para buscar algunos acuerdos, sobre todo lo que se refiere a lo que indicamos, ¿no? De poder asegurar el traslado de los vehículos menores, que eso se mantenga, porque también había un riesgo de que no ocurriera. Y entiendo que siguen en conversación. En realidad lo ve ya más desde el nivel de intendencia, que ha delegado las funciones también a la gobernación, a ambas gobernaciones, porque también está involucrada la gobernación de Tierra del Fuego, que está muy activa también la gobernadora en este proceso. Eduardo, con disminución de casos de Punta Arenas, cerró una semana marcada por alzas de contagios, dice hoy el diario. ¿Es tan efectivo aquello? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes se cifran para las próximas horas, para los próximos días? Porque la verdad es que hay un vasto sector ciudadano que está tremendamente angustiado porque se sigue esperando que en cualquier momento las autoridades desde el centro del país puedan determinar un nuevo confinamiento aquí en la región de Magallanes y en esta comuna específicamente. Sí, la reunión en este momento están reunidos, digamos, en Santiago, los equipos técnicos que, junto con los ministerios que siempre están presentes, entiendo yo que el de Salud, Economía, Hacienda, el presidente de la República, generalmente esa es la comisión que los días lunes evalúa las comunas. Y hoy día estamos en una condición similar a la semana anterior, diría. Tuvimos una disminución de casos, efectivamente, de 69 casos que anunciamos ayer, y estamos bajo los 100 casos todavía. Una positividad como los días anteriores, que a veces sube un poco y otras veces se mantiene cerca del 9%. Yo creo que hoy día uno de los factores negativos que tenemos hoy, porque esto es muy dinámico, incluso de la semana pasada que hablamos, es la ocupación de camas UCI. Hoy día hay una disponibilidad de camas UCI de 3 camas en Punta Arenas y 1 cama en Puerto Natales. Y cuando hablábamos el fin de semana pasado, o sea, hace unos días atrás, jueves viernes, hablábamos de 7 camas disponibles en Punta Arenas y 3 camas en Natal. Habían 10 camas UCI y hoy día hay 4. Y eso es un factor relevante porque había aumento de camas UCI por algunos accidentes automovilísticos que han habido, y también había aumento de camas UCI por ingreso de pacientes COVID. Eso yo creo que hoy día negativamente evalúa la situación de hoy, porque como le digo, es muy cambiante. Hasta ayer, incluso hasta el día sábado, la ocupación de camas UCI era baja, pero hoy día, entre ayer y hoy día, con el aumento de casos que tuvimos, a lo menos 2 accidentados más que ingresaron, esa es la condición de hoy, y eso podría afectar negativamente. Eso juega en contra de nuestras expectativas de mantenernos en fase 2 a lo menos. Juega en contra porque era uno de los factores que estábamos viendo. O sea, teníamos una disponibilidad, teníamos en el área privada, teníamos 8 camas ocupadas, desocupadas UCI, hoy día tenemos 4 desocupadas, o sea, se ocuparon 4 más, porque acuérdense, cuando hay algunas situaciones que no son COVID, se tratan de derivar a la red privada para disponer en el hospital solamente de camas para pacientes COVID, a menos que la situación no lo permita solucionar la cama UCI de la red privada y es más compleja y requiere definitivamente el hospital clínico. No todas las camas UCI se pueden derivar al área privada, aunque no sean COVID, porque depende de la complejidad de la patología, y a veces un accidente muy grave y muy severo tiene que ser atendido en el hospital clínico. El CEREMI hemos siempre hecho un llamado, ¿no?, apelando a la conciencia ciudadana, a tener responsabilidad, a cumplir con todos los protocolos. Le quiero consultar si ustedes han tenido la posibilidad de realizar algún estudio, existe algún catastro respecto qué número de contagiados se debe a esta irresponsabilidad, los carretas, las fiestas nocturnas, etcétera, y qué porcentaje hay en las pesqueras, el número de contagiados en el sector de la pesca. En los del fin de semana, nosotros en las pesqueras, que estamos en una pesquera se tomaron 800 exámenes, todavía no termina el resultado, que se tomaron durante este fin de semana, y hasta ahora no tenemos más de 10 casos asociados a esa segunda pesquera. Tanto definitivamente son datos contagios comunitarios, muy difíciles de clasificar en un solo sector porque es muy variado, y una de las cosas de riesgo, cuando uno no puede clasificarla, como la semana pasada, que esta alza está muy bien ubicada en un brote. Lo que ocurrió en los últimos días es que no corresponden a brotes masivos, sino más bien a situaciones comunitarias. Pero era un ejemplo de la conducta. Ayer, domingo, fiesta clandestina, 8 personas fueron
estaban en la fiesta, los 8 eran reincidentes, el que tenía menos reincidencias tenía 3. Entonces, esas son las conductas que uno cuestiona respecto a unos pocos de la comunidad, pero que no se dan cuenta que terminan afectando. O sea, cuando tenemos 50 casos, 100 casos, bueno, 100 personas, otras 140.000 se portaron muy bien, pero esas 100 personas significan aumento de casos, finalmente. A mí, porque yo tengo la duda, ¿no? Porque se exige a los restaurantes, por ejemplo, a los cafés, poder abrir con espacios limitados, con cierta cantidad de mesas, con ventilación adecuada, etcétera, ¿no? Y yo no sé si se está fiscalizando los comedores, las cocinas, donde almuerzan, donde comparten los trabajadores de las pesqueras, si se conservan las distancias, si se cumplen los protocolos, porque llama la atención de que los grandes focos de infección, de contagio, se produzcan precisamente en el sector de la pesca, y donde, bueno, han tenido libertad absoluta de trabajar los 365 días del año. Se fiscalizan, en el caso de las pesqueras, algunas de ellas no tuvieron continuidad y abrieron, hoy día estamos enfocándonos en aquellas que abrieron ahora en marzo, como la última esta, que abrió el 25 de marzo, a propósito del inicio del erizo. No todas las pesqueras funcionan durante todo el año, sino que algunas cierran según por temporada. Entonces no hay continuidad a veces en alguna en el proceso. Por eso en cuanto abren, se fiscalizan como esta. Abrió el 25, el 9 ya se cerró. Pero fiscalizamos el fin de semana y se cerraron al menos 10 o 15 locales con sumario y provisión de funcionamiento que no tenían implementadas las medidas COVID. De comercio que supuestamente era esencial, porque lo no esencial definitivamente se cierra, era esencial y que sin embargo después de un año, y no lo logramos comprender porque son medidas que ya conocían, que ya habían implementado, pero que dejaron de aplicar. Entonces, nuevamente volvemos a los comedores compartidos, nuevamente volvemos a los establecimientos que no tienen jabón. Sí, es de no creerlo, pero son locales de comercio, esos pequeños, que no tienen jabón. Entonces, tantas veces hemos dicho, mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento, y los 3 pilares, y de uno de ellos, entonces no logramos comprender, o suponemos que en realidad está el relajo, o la percepción de riesgo ha disminuido tanto, que encontrar un establecimiento sin jabón creemos que en realidad no tiene excusa, que vuelven nuevamente a aumentar los aforos después que los aforos estaban definidos, porque se van relajando y se dan cuenta que 4 es poco y pueden subir a 6 y pueden subir a 8. Ahí encontramos una farmacia que las clausuramos también la semana pasada, porque terminan incumpliendo las propias medidas que ellos sabían que son las que tienen que cumplir. Entonces, si sabían que el aforo está definido, no pueden aumentar el aforo, porque por algo se definió una sola vez y si la estructura no ha aumentado, ¿por qué aumentar la cantidad de personas que pueden ingresar? Y eso lo vemos demasiado masivo en demasiados rubros. Eduardo, ¿han tenido la posibilidad de ustedes de tener a mano o han realizado aquí un estudio los efectos que ha causado la vacuna? A propósito de la vacuna, ¿hay vacuna suficiente en Punta Arenas? Porque me escribió un amigo que vive frente al Contardi y me dice que hoy el Contardi, lugar de vacuna, estaba cerrado con un letrero en el frontis del establecimiento. ¿Hoy no se vacunó en el Contardi? ¿Hay vacunas suficientes necesarias en Punta Arenas? Hoy día tenemos vacunas suficientes para las segundas dosis hoy de COVID, y la hemos centrado en un solo establecimiento, que es la Escuela Hernando de Magallanes, por hoy, que fue lo que publicamos el fin de semana en las redes sociales. Y desde mañana retomamos en los 4 colegios que están dedicados a COVID, porque en el caso de Magallanes, las vacunas Pfizer, que son las que estamos aplicando en primeras dosis, se descongelan y se envían durante el día lunes. Y llegan a eso del mediodía. Entonces la vez pasada le decíamos a las personas, sí, desde las 2:30, se retrasó el avión, se generó un tremendo conflicto porque la gente está a las 2:30, entonces ahora nos aseguramos que desde el martes empezamos las Pfizer, que llegan hoy día. Entonces hoy día tenemos solo segundas dosis Sinovac en la Escuela Hernando de Magallanes, y mañana retomamos los 4 colegios con las vacunas para segundas dosis y para primeras dosis también con Pfizer. Ese es el problema de Magallanes. En otras regiones más grandes tienen ultracongeladores que les permiten contener vacunas, pero nosotros tenemos que esperar que lleguen estas que vienen descongeladas de Santiago. Le hacía la consulta si han hecho algún estudio respecto a qué resultados han tenido las vacunas, si han llegado
contagiados, se producen nuevos contagiados pese a tener las 2 dosis de vacuna. ¿Esto ha acontecido? ¿Se ha estudiado aquí en la región? Desde ahora que tenemos un volumen grande, desde la semana pasada, el Centro de Trazabilidad empezó a hacer el seguimiento de todos los casos positivos y su relación con las vacunas en la base de datos ingresando. Así que esperamos a lo menos tener un avance de informe durante esta semana de 2 cosas. Primero, cuántos ingresan a UCI, COVID positivos, COVID positivo con las 2 vacunas y en qué fecha están de la vacunación y cuántos casos se están dando diarios COVID positivos. Los estudios de Sinovac dicen que hay una protección, un 67% de contagio, pero hay un 30%. Ahora, sabemos que el grupo mayoritario que hoy día está ingresando a UCI y que está además contagiándose, el grupo entre los 20 y los 39 años, hasta 49, que su mayoría no ha recibido vacunas todavía. Por eso es que dentro de lo que las proyecciones, si están variables esta pandemia, cuando nosotros proyectábamos cómo íbamos a estar ahora, veíamos disminución de fallecimiento, que lo hemos tenido, disminución de ingresos a adultos mayores, que lo hemos tenido, pero no contábamos con un aumento de que hoy día el grupo de entre 20 y 39 años ocupa el 25% de los casos nuevos ingresados a UCI. Eduardo, no era la situación que ocurría antes. Perdón, Eduardo, ¿sí? ¿No será posible, ya que es un número absolutamente determinado, entre 20 y 49 años, ¿no? Y a ellos le correspondería, no sé, dentro de 2 meses más a lo mejor la vacuna y van a ser mucho más el número de contagiados y que van a necesitar de llegar al hospital, de adelantar, ya que está ubicado un nicho, de adelantar las vacunas y que puedan ser más masivas, a lo mejor abrir más colegios, si no hay clases hoy. Entonces la pregunta es, ¿hay la suficiente cantidad de vacuna como para masificar las vacunas y que los jóvenes tengan acceso antes de lo que corresponde cronológicamente según el calendario que ustedes han realizado como salud? No, o sea, hoy día que en Magallanes no tenemos esa disponibilidad de vacunas. A nosotros lo que nos llega semanalmente es la proyección de los que les corresponde vacunarse por edades, en este caso 45, 46 años, y la cantidad de vacunas proyectadas de segundas dosis de las personas que les correspondería por calendario o que no han recibido. Ese es el stock que recibimos. Hemos planteado la situación y nos indican que todos piden lo mismo, en el fondo. Todos están solicitando, todos los alcaldes en todas las comunas piden adelantar las vacunas, que hoy día no hay vacunas para poder cubrir lo hecho el ministro, adelantar el proceso de vacunación para todos. Nosotros lo hemos planteado de una realidad regional, o sea, que podemos ser, tal como Israel lo hizo con Pfizer, él dijo, mire, vacúnenos a nosotros, y nosotros podemos hacer una proyección de lo que es su vacuna en el mundo, efectivamente le ha dado muy buen resultado. Nosotros también hemos solicitado la posibilidad de ser una región piloto, de que vamos primero, además de poder terminar también la vacunación lo antes posible y aparecer como, de alguna manera, un proyecto de estudio de cómo se comporta, además que una comunidad cerrada, que es una ventaja que tenemos nosotros. O sea, cuando digamos que tenemos el 80%, lo vamos a tener. Otras regiones va a tener siempre flujo de otros lugares significativos. Y lo hemos planteado de esa manera, pero hasta ahora la disponibilidad de vacunas nos permite adelantar para otras edades. Pero si está solicitado permanentemente, nosotros lo hacemos. Al ritmo que llevamos, Seremi, al ritmo de vacunación aquí en la región de Magallanes, ¿cuándo se lograría la inmunidad de rebaño? Nosotros estamos en 95.000 dosis ya entregadas en primera y necesitamos 136.000 personas inmunizadas. Ese es el 80% de nuestra población. ¿Me repite el número? ¿130? 136.000. 136.000. Sí. Ya. Pero cuando me habla usted de las 95.000 dosis, ¿es primera dosis o son las dos? Primera dosis. No, primera dosis. En segunda dosis llevamos 72.000 personas porque hay que esperar los 28 días para poder, ahí no hay cómo adelantarla. En estos momentos deben estar... Con 40.000 dosis podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño. 40.000. 40.000 dosis, sí. Eduardo, en estos momentos deben estar reunidos su jefatura ya en Santiago tomando decisiones.
no tiene evidentemente la bola de cristal, y si tuviera la información difícilmente la va a anticipar antes que lo conozca la comunidad nacional desde la capital. Es así el centralismo y lo entendemos, es cosa que queremos que cambiar también en la Constitución. Pero, ¿cuál es su pálpito? ¿Qué cree usted que va a anunciar para la región de Magallanes y para esta comuna de Punta Arenas, con los resultados que usted tiene a la mano hoy, el ministro de Salud o la subsecretaria Daza? Yo creo que estamos más cerca de retroceder, a lo menos en Punta Arenas. Natales, en cambio, en la última semana ha tenido buenas cifras, ha tenido un aumento leve de un 7% los últimos 7 días, una baja considerable de casos, y hoy día Punta Arenas sí está más cerca del retroceso. ¿Significaría eso a lo menos 30 días? ¿Volver al confinamiento? No sé si tanto, la verdad. No sé si hoy día es tan diferente en realidad a la situación del año pasado, donde empezábamos una cuarentena con ninguna certeza de cuándo terminaba. En cambio, hoy día lo que nosotros estamos esperando es un resultado. Vamos a llegar al 50% con segundas dosis esta semana, el 50% de la población objetivo. Entonces, yo no proyecto que sea tan extenso porque tiene que verse el resultado de las vacunas. Y si ya lo vimos en los adultos mayores, si ya tenemos la persona de 70 años, la de mayor edad que está hoy día en UCI, y hemos tenido, si es que terminamos en la predicción que estamos hoy día, vamos a poder terminar quizás con un 50% de reducción de fallecimientos este mes respecto al mes anterior. Pero todavía no hay que adelantarse mucho porque quedan días. Pero si vemos esa predicción hoy día de lo que ya pasó en un primer grupo etario, que significaba la mayor cantidad de fallecidos, no debería ser tan extensa. Eso es lo menos lo que yo espero. Porque estamos terminando el mes y dentro de, 20 días más, se vienen nuevamente las elecciones, si es que no hay postergación de elecciones, 15 y 16 de mayo, cosa que tampoco está absolutamente determinado. Pero si las elecciones se realizan tal cual están programadas, es muy posible que a lo menos la comuna de Punta Arenas, y no hablo de la región, sino la comuna de Punta Arenas, volveríamos a votar en cuarentena. Volveríamos, pero eso fue en realidad positivo. El año pasado los procesos eleccionarios se hicieron en una situación similar y resultaron bien. La gente en ese sentido, los que fueron a votar en realidad tuvieron mucha responsabilidad, tanto la primera vez que fue la Constitución y la segunda que fueron las primarias, que fue menos gente, pero en general hubo un buen comportamiento. Yo ahí no me preocupa ni el que pueda no producirse, porque en general yo creo que la situación del año pasado era mucho peor que la de hoy día y se pudo realizar. Eduardo, le agradezco la gentileza de habernos informado, ¿no? De haber dialogado con nosotros y a través de esta conversación, siempre amena y franca, haberle informado a la comunidad de lo que está aconteciendo hoy en materia de salud en la región de Magallanes y lo que podemos aguardar para las próximas horas. Será hasta cualquier momento, Eduardo. Muchísimas gracias. Diría como a las 2 de la tarde, hora de Magallanes, deberíamos tener ya el reporte nacional. Vamos a estar atentos a aquello. Un abrazo, hasta la próxima. Eduardo Castillo Vera, el Seremi de Salud, estaba con nosotros. Importantes, interesantes informaciones nos proporcionó aquí en Buenos Días, Región. Nos vamos y volvemos, porque tenemos más con el incombustible Franco.